es un periodista sanlorencino que conoce muchísimo la realidad del cordón industrial. Por eso apelamos justamente a este conocimiento, a su sabiduría, a su trabajo investigador también, acerca de las riquezas que salen por ese gran polo que en esta semana leíamos la noticia de que Rosario, el Gran Rosario en realidad, que esto incluye varias localidades, los puertos del Gran Rosario, es el segundo polo agroexportador más grande del mundo detrás de Nueva Orleans. ¿Vemos algo nosotros de todo eso que se va por el Paraná, que salen en enormes buques y que tanto da que hablar también en la mitad de la discusión por la hidrovía, a quién le va a quedar finalmente, en manos de quién va a quedar la concesión de esta denominada hidrovía? Hay planes también de calar más el río Paraná. Los ambientalistas están absolutamente en desacuerdo porque dicen que esto es arruinar el ambiente y el río Paraná. No sé si lo tenemos, Piero, a Germán. Ahí está. Yo estaba estirando y el hombre... Arranqué hablando de que cocinás bien, pese a que hace mucho que no me invitás, y terminé hablando, ya me iba por la hidrovía, estaba casi en Paraguay, mira, navegando por el río. ¿Qué tal, Germán? ¿Cómo andás? Ah, no lo estoy escuchando, che. No, no lo estoy escuchando. Germán Mangione es este Acá, periodista. Ahí acá ya estoy. te estoy escuchando, Ger. Bien, bien, bien. Bien, te decía que qué gusto charlar con vos, Martín, y por supuesto me sonó a reclamo y va a ser cumplido ese reclamo. Tenemos Essen para cocinar, podemos cocinar al disco, para recibir amigos, cualquier cosa. Ahí está toda la flota Toda la de batería, toda sí, la batería de cocina, esa sería tal la cual. palabra. Bueno, estaba hablando de todo lo que se va acá por nuestro costado, por nuestro flanco acuífero, que nosotros no vemos nada de eso, ¿no? Es interesante el dato que vos contás, que no es un dato nuevo, pero que efectivamente si uno hiciera una encuesta entre los oyentes de la Vox o entre los oyentes de cualquier radio de la ciudad y de la región, pocos tienen conciencia de la importancia de este nodo agroexportador, digo, en volumen de riqueza, ¿no? El segundo nodo más importante del mundo de agroexportación. Bien, lo decía vos, primero Nueva Orleans, Estados Unidos, pero apenas un poquito más que lo que se exporta acá. Después el nodo agroexportador, estamos hablando de todo este recorrido entre Rosario y Timbúes, y Rosario del Sur con algunas empresas también. Y en tercer lugar, San Pablo, Brasil. Digo, ahí también está el lugar que ocupa la Argentina en la producción de alimentos en el mundo. Y un poquito para relacionarlo con lo que vos decías, ahí entendés por qué también el debate de la hidrovía o el debate de quién controla, quién administra, quién maneja lo que transita por el río Paraná, no es un debate ni meramente comercial, ni meramente para especialistas, digo, ¿no? Estamos hablando de un momento en el mundo en el que los alimentos y las energías son más que productos comerciales, son hasta armas, te diría, en un momento de tensión y de guerras en el mundo. Por tanto, lo que pase o deje de pasar en el río Paraná no solo nos importa a los argentinos, sino sobre todo le importa a las grandes potencias del mundo. Claro. Todo el mundo quiere controlar, o por lo menos que sus oponentes en el mundo no lo controlen, Bueno, ¿no? está el caso de que China construyó uno de los puertos más grandes del mundo en Perú. Puso Exacto, muchísima plata, pero evidentemente le va a volver, porque tiene una salida directa allí. exacto, exacto. Tiene la salida del Pacífico, que es la otra gran disputa, que tiene que ver con los intereses de China de abaratar las mercancías. Pero vos sabés que en esto de dimensionar, yo siempre cuento una anécdota que se la escuché a Luciano Orellano, con el que investigamos estos temas, y a mí me parece que grafica mucho entender de qué estamos hablando. Si yo te pregunto dónde empezó la Segunda Guerra Mundial, seguramente vos me dirás en Europa, no sé, en En Alemania. Alemania, ¿no? Lo que uno tiene en la cabeza. Y sin embargo, si uno se remite a los hechos, uno de los primeros hechos bélicos de la Segunda Guerra Mundial ocurrió en el Río de la Plata. Mirá. Y ocurrió en el Río de la Plata con el barco alemán Graf Spee, que era uno de los barcos más modernos de ese Sí, momento claro. y más de guerra, más importantes, y estaba en el Río de la Plata porque los alemanes habían entendido que para bloquear parte de la guerra con el eje estadounidense e inglés, había que bloquear la salida de alimentos. Y de acá salían
estaban los frigoríficos, del lado uruguayo y del lado argentino estaban los principales frigoríficos que fabricaban parte de todo el alimento que iba a la guerra, que es de donde toma, y me estiro un poquito, pero digo, es donde toma el nombre lo que hoy conocemos como spam en el correo electrónico, que era la carne enlatada, que viene de ahí el nombre del correo basura, ¿no? Porque era la carne enlatada que usaban en la guerra. Pero volviendo al tema, que me fui, digo, la Segunda Guerra Mundial empezó acá y empezó por el alimento. No digo para estirar las cosas, si estamos en un momento donde puede haber... lo que digo es que históricamente, esto que vos hoy comentás sobre la importancia del nodo agroexportador, que por supuesto se desarrolló después de los 70, digo, no es lo mismo, pero de este acuífero, de esta cuenca del Plata, para el resto del mundo es fundamental. Es clave. Por eso uno ve con preocupación cuando no se discute desde la perspectiva propia, ¿no? Claro, claro. Y además dejan, bueno, y los que están intentando discutir son rechazados, son frenados de alguna forma, porque es una discusión absolutamente tapada por la de la hidrovía. Totalmente, porque depende de esos intereses, digo, y son las grandes potencias del mundo las que discuten, ya no veladamente, sino de manera abierta. Uno pudo escuchar en su momento a Laura Richardson, la que dirigía el Comando Sur del Ejército de Estados Unidos, decir, que estuvo acá hace unos meses. Estuvo hace unos meses y planteando, bueno, esto es importante para nosotros, porque acá no puede entrar China y nosotros necesitamos ganarlo, y China plantea, bueno, nosotros queremos entrar y por eso tenemos plata para poner. Bueno, digo, están todas las grandes potencias discutiéndolo, y uno lo que no ve o lo que no encuentra son las voces de, por lo menos a nivel institucional, ¿no? Estamos claros, a nivel gubernamental, voces que puedan pensar toda esta importancia desde la perspectiva argentina, desde la perspectiva de los intereses colectivos nacionales. Es que también incluso si a uno le cuesta o no llega directamente a fin de mes, le cuesta entender la riqueza enorme que tenemos a nuestro alrededor, porque es casi ilógico que con semejante dinero que sale de acá uno no llegue a fin de mes, justamente. San Lorenzo es la aduana, Santa Fe tiene 4 aduanas: Villa Constitución, San Lorenzo, Santa Fe y Rosario. San Lorenzo es la aduana más importante de toda la provincia de Santa Fe, si uno la mide en volumen de dinero. Y una de las más importantes de todo el país, como aduana seccional. Digo, eso tiene que ver con que están ubicados todas estas grandes empresas. Y efectivamente, como vos decís, es medio difícil de entender algunas imágenes que uno puede ver acá en San Lorenzo. Digo, las más crudas, en algún momento he estado colaborando en algún comedor donde a duras penas se llenaba una olla mientras atrás pasaba el tren, ¿no? Con cientos de vagones de proteína vegetal. Bueno, un poco la injusticia que en lugares como este se ve más palpable. Pero volviendo al otro tema, me parece que lo que más duele, lo que más cuesta es ver que no se vea desde una perspectiva propia. Te diría más. Yo siempre trato de corregir cuando alguno me dice, viendo estos informes, mirá todo lo que exporta la Argentina. Y la verdad que hoy la República Argentina no exporta absolutamente nada. Claro. La República Argentina no exporta absolutamente nada. Esos volúmenes, en todo caso, lo exporta el Estado chino a través de la empresa COFCO, lo exportan las empresas estadounidenses, que son las principales, digo, Cargill, ADM, Bunge. La Argentina en sí no exporta nada y apenas quedan alguna parte de impuestos de eso, que también es muy poco, que no tiene que ver con la provincia de Santa Fe, algunos impuestos nacionales que tampoco vuelven a la región. Entonces la verdad que es como una contradicción. Uno ve el potencial y la riqueza que se produce y se exporta, y también ve todo lo que falta, ¿no? Claro. Esto es un tema que además abarca un montón de aristas, porque recuerdo el miércoles pasado estuvo con nosotros Rodrigo Miró, que sigue el día a día de lo que sucede en cuanto a temas policiales y judiciales. Nos contaba sobre la cocaína hallada en el buque hace un par de semanas nada más. Digo, en Vicentín. En Vicentín. Hay un montón de cuestiones que tienen que ver con el río y con la riqueza que entra y que sale. Digo, porque también entra este tipo de mercadería también, ¿no? Totalmente. Pero quiero dedicar unos minutos también al segundo tema que quiero hablar con vos, Germán, porque estuviste la Pasame semana... el chivo. Claro, ¿para qué estamos acá si no es para facturar? O solamente Vicentín lo puede hacer, o los chinos. Claro. Bueno, tenés un libro que es ¿Por qué volver a Monteagudo?
Ahí está, mirá, ahí lo estábamos viendo. Uno sabe que Monteagudo es un prócer, porque hay alguna calle por allí que lleva ese nombre. Ahora, ¿quién es Monteagudo? ¿Qué hizo como para que lo tengamos en el nombre de una calle, Ger? Mirá, lo voy a hacer breve, pero cuando yo lo conocí, también como vos tenía el registro de, bueno, Monteagudo algo tuvo que ver con la emancipación americana, alguna cortada de Rosario tiene el nombre, algo te suena. Y en Claro, realidad cuando empiezo a conocer el personaje, que no fue fácil porque hay muy poco material, porque hay muy poca historia desarrollada, y ahí uno empieza a decir, bueno, ¿por qué hay poca historia desarrollada de este personaje? Y la verdad es que cuando empezás a conocer su corta pero efusiva y prolífica vida política, no puedes creer. Digo rápido, un repaso rápido para que a ver si a la gente le pica el bichito como me picó a mí cuando empecé a conocer. Pero digo, pensás en la primera revolución americana, que no fue la de 1810, sino que fue en el 1809, en Chuquisaca, en la Universidad de Chuquisaca, con los intelectuales de la Universidad de Chuquisaca, fue uno de los protagonistas Monteagudo. Pensás en la asamblea del año 13 y en la conformación del segundo triunvirato, protagonista Monteagudo, incluso en la asamblea del año 13, con uno de los primeros proyectos constitucionales de la Argentina. Te vas a la independencia de Chile y encontrás que el acta de independencia de Chile lo escribió Monteagudo a pedido de O'Higgins, que lo había puesto como secretario después de que se lo recomendara San Martín. Pensás en los diarios de la época, como la Gaceta que dejó Mariano Moreno después de que lo asesinan, y te encontrás con Monteagudo dirigiendo el principal diario de ese momento de la nueva Argentina. Te vas a Perú, a la campaña de Perú de San Martín, que fue esa campaña que se llamó la Guerra Mágica, en donde casi sin un tiro y con todo un aparato gigantesco de inteligencia se liberó el Perú, y encontrás que el hombre que dirigía el Departamento de Inteligencia de San Martín era Bernardo de Monteagudo, que mirá. después dirige con San Martín el gobierno del Protectorado del Perú y dicta las principales leyes. Y para terminar, digo, para hacerlo breve, cuando pensás en el otro gran libertador de América, que fue Simón Bolívar. Bolívar, te encontrás con que el secretario de Bolívar, en todo el último tramo de su campaña libertadora, fue ni más ni menos que Bernardo de Monteagudo. Ahí no podés entender por qué no lo conocemos. Bueno, o quizás Pero sí, cuando empezás a justamente por eso. leerlo y conocés su obra, entendés cabalmente por qué no lo conocemos. Claro, exactamente, exactamente. Lo mismo sucede con tantos otros, ¿no? Yo te he escuchado hablar de Exacto. Castelli, por ejemplo. Castelli. Bueno, con Castelli, el que Castelli encuentra en el norte para hacer toda la campaña del norte es Monteagudo. Mirá, la conexión. Eh, es increíble. Después tiene sus claroscuros como todos los patriotas los patriotas americanos y los patriotas del mundo, digo, pero efectivamente descubrió un personaje que además el libro se llama ¿Por qué volver a Monteagudo? Y en realidad con el tiempo me voy dando cuenta que el título correcto hubiese sido ¿Por qué volver ahora a Monteagudo? Y me parece que ahí está un poquito el secreto de por qué entusiasma y el libro por ahí gusta, y estamos por la segunda edición, ya agotamos una. Bien, eh, Porque me parece que tiene una vigencia su obra, por un lado su obra en la defensa de los intereses nacionales frente a la dominación extranjera, hoy más que nunca, y por otro lado su vida, porque la verdad que hoy necesitamos, ¿te acordás que el Che decía, hace falta 1, 2, 3 mil Vietnam, en aquel momento cuando Vietnam le ganaba a Estados Unidos? Bueno, uno podría decir, hacen falta hoy 1, 2, 3, 10 mil Monteagudo, que son esos intelectuales que están comprometidos con la patria hasta el punto de comprometer hasta su vida, ¿no? Ese intelectual colectivo y patriota. Bueno, nosotros encontramos en Monteagudo y creemos que la historia siempre aporta al presente, y como nos entusiasmamos tanto y nos manejamos tanto con la historia de Monteagudo, escribimos este libro, por supuesto, sin ser ni investigador histórico, ni docente de historia, ni profe de historia, sino un apasionado por la historia. Y la verdad que encontramos que para muchos termina siendo una buena referencia, y bueno, ya con eso nos sentimos pagados. bueno, ¿y dónde lo encuentro? ¿Dónde puedo Mirá, ir a buscarlo? ¿Dónde lo compro? lo encontrás tenemos nuestras redes sociales, Volver a Monteagudo, lo puedes encontrar en Instagram y en Facebook, y si no por Mercado Libre, que es lo más fácil para mandarlo al resto del país, porque ahora por ejemplo vamos la semana que viene a presentarlo a Quilmes y a Berazategui, y nos vamos a Neuquén también, y la otra semana a Paraná. Así que bueno, por suerte está corriendo, está dando vueltas. Bien, bien ahí, bien ahí.
Bueno, Boti, te agradezco muchísimo. Yo decía, la gente de la Vox, los oyentes de hace algunos años de la Vox, seguramente tu voz la reconocen por la brújula, no sé qué otras cosas han sonado por acá. El otro día estuve en un programa que me invitaron también y vos es que justo me escribió el querido Carlos Soldi y dice, me sonaba la voz. Iba escuchando en el auto y me sonaba la voz, dice. A este pibe Y lo si está conozco. escuchando, le mando un saludazo. Bien. Extrañamos la Vox. Pasamos muy, muy buenos momentos en esa radio. Sí, señor, doy fe de eso. Doy fe de eso. Bueno, Germán Mangione, periodista de El Cordón Industrial para el mundo. Lo exportamos también por el puerto de San Lorenzo. Y recomendamos ¿Por qué volver a Monteagudo? El libro que podemos encontrar. Bueno, ahí nos lo contaba Germán. Muchísimas gracias, Ger, por darnos estos minutos. Gracias Martín, a vos por el espacio. Un abrazo muy grande y te espero con la S en caliente para la próxima comida. Qué grande, un lindo besito ahí con la Essen. Bueno, ahí estaba Germán Mangione, lo escuchaste, hablando de lo que sale por el cordón industrial y que nosotros vemos pasar, o ni siquiera vemos, pero sabemos fehacientemente que está la riqueza. Y por otra parte el libro, ¿Por qué volver a Monteagudo? Ya estamos casi cerrando.